Bendiciones. En Centro Cristiano Moré, nuestra misión es de poder expresar el reino de Dios a través de la familia. Y en esa expresión de familia poder alcanzar muchos corazones como el tuyo, que estás visitándonos el día de hoy. Esperamos que la prédica que vas a escuchar, la enseñanza que vas a oír, que sea de fortaleza para ti y para poder ayudar en tu caminar cristiano con Jesús. Si tú eres una de las personas que deseas aportar para nuestra iglesia, puedes ir a la Church App, que la puedes encontrar tanto en el Google Play Store como en la App Store. Y en el directorio de Church App, cuando instales la aplicación, puedes encontrar nuestra iglesia y ahí va a dirigirte a todos nuestros recursos y a un espacio para que puedas contribuir para lo que estamos haciendo aquí para el reino de Dios. Una vez más, gracias por visitarnos y esperamos que disfrutes esta prédica y que te sea de bendición. Muchas gracias. Me toca hablar de un tema muy interesante. Santiago me ha dado duro por todos lados. Todavía sigue poniéndome en jaque Santiago. Pueden abrir sus Biblias o pueden encender su Biblia. Si pueden encender su Biblia, también les pido por favor que se mantengan en la Biblia. No vayan a las otras páginas que tiene su Biblia digital. Por ahora vamos a dar tranquilo el Instagram, el TikTok, el Facebook. Si la Biblia se te vuelve complicada por el resto de los apps, pues vas a tener que comprarte una Biblia de papel. Eso es de ustedes, es su problema. Pero sí, pasa. ¿Han oído la frase, juro decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad? ¿Han oído esa frase? Sí. Esa frase, donde casi siempre se oye en la corte, ¿no? En la corte. Nosotros no, nosotros simplemente, yo te juro que no fui yo. Pero sí, interesante, esa frase se usa desde el siglo XVI. Y aquí en América empezó a usarse en el 1680. Juro decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Le puse al título de mi sermón, juro decir la verdad, punto, punto. Hay un poeta griego de nombre, ese nombre está difícil, Hesíodo. 700 años después de Cristo, escribió esto. La discordia, hija de la noche, lleva consigo querellas, mentiras, embrollos, palabras capciosas y por fin el juramento. Pero él no fue el único que escribió de eso. Jesús, en Mateo 5, del 34 al 37, en el Sermón del Monte, también habló del juramento y dice de no jurar por Dios o por el templo, ni siquiera por su cabeza, porque no pueden hacer que cambie el color de su pelo. No puedes hacer que te salgan canas o que no te salgan. Y aparentemente esto del juramento es algo bien esencial en la Biblia. En la Biblia, en Levítico 19, uno de los mandamientos que hay es eso. Uno de los mandamientos, en los 10 mandamientos, es no usar el nombre de Dios en vano. O sea, a lo que se refiere no usar el nombre de Dios como algo que no, y no usarlo simplemente menos para jurar algo. Santiago en su carta, cuando la sigo leyendo me doy cuenta que está usando mucho lo que Jesús hablaba en Mateo, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, del capítulo 5 de Mateo al 7. Es lo más que usa Santiago. Él está repitiendo aquellas palabras que Jesús decía. Y entiendo eso, y ahora puedo darme cuenta que no solamente él, sino que todos aquellos hombres que escribieron en el Nuevo Testamento, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Pedro, Pablo, Santiago, que escribió ahí también, Judas, todos ellos usaban el mismo método.
usaban aquellas enseñanzas que Jesús había hecho ya, o había dicho ya, que se encuentran de Mateo 5 al 7, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son lo que nosotros conocemos como la buena noticia del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Parecen un montón de leyes, parecen un montón de no hagas, pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Inclusive, lo primero que dice Jesús cuando empieza su ministerio es: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y obedeced. Y Él está hablando de que obedezcan estos mandamientos. Entonces, el Evangelio, o las buenas nuevas del Evangelio, trae lo que nosotros conocemos como el reino de los cielos, o el reino de Dios. Para muchos de nosotros creemos que el reino de Dios es algo distante, es algo que es para el futuro. Para el futuro es el cumplimiento completo del reino de los cielos, cuando Él vuelva y se complete. Pero Él dice que Él nos dejó un reino. Porque el reino, más que algo físico, es la autoridad de Dios ejercida en el mundo para cambiarlo al estado original de la creación. La pregunta que nosotros nos hacemos todo el tiempo: ¿por qué el Evangelio? ¿Por qué el reino de los cielos? Porque es la autoridad de Dios cambiándonos, cambiando el mundo, cambiándonos nosotros, uno a uno, haciendo que el hombre vuelva al plan divino, al plan esencial, a la creación, a como Él lo creó. El reino de los cielos se establece cuando personas se someten a la autoridad de Dios. Una vez la persona se somete a la autoridad de Dios, la oscuridad empieza a moverse, se retrae la oscuridad. ¿Y qué recibimos? Sanidad, libertad, perdón y justicia. Amén. Estas son las señales de que el reino de Dios es vigente, está aquí para nosotros en este mundo y por nosotros. Pero son personas que se ajustan a la autoridad de Dios. ¿Por qué vemos a todos estos hombres que escriben en el Nuevo Testamento repitiendo lo mismo? Haz esto, haz aquello, no mientas, no robes, trata al otro ser humano como te gusta que te traten a ti. Todo este tipo de cosas son las que escuchamos y nos preguntamos por qué. Yo creo que aquí no hay una sola persona que no le gustaría que lo trataran de la forma correcta. Entonces, si nosotros nos gusta que nos traten de una forma así, debemos tratar a los demás de la misma forma que nos gusta que nos traten a nosotros. ¿A cuántos les gusta que le griten? Yo sé que algunos están acostumbrados, pero eso no quiere decir que es normal. Le preguntara a mis hijos y decía: papi, me grita. Pero no es normal. Hay algunos que les gusta gritar. Algunos que les... Culpable. No vamos a entrar en eso. Rosa, por favor. Ok, gracias. Perdonada. Ya para que esto se me apague más. Ok, ahora sí. Vamos a Santiago 5, capítulo 5 de Santiago, al versículo 12. Santiago ya había mencionado en dos ocasiones anteriores algo parecido a lo que voy a leer hoy. Lo hizo en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, cuando dice que le pongas freno a tu lengua. Y lo hice también en el capítulo 4, en el versículo 11, cuando dice no hablar mal de tu prójimo o no juzgarlo. Santiago 5:12 lee así: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no seas condenado. Corto, pero muy preciso. Mi primer punto: ¿por ellos o por mí?
¿Por quién lo hago? ¿Por ellos o por mí? Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Habla de que eres una persona íntegra, que eres honesta, que tienes rectitud y eres leal. De lo contrario, habla de que eres una persona hipócrita. ¿Quién de ustedes conoce a algún cristiano hipócrita? Oye, por ahí. Hay mucho. No voy a decir lo que voy a decir. Ok. Hay una historia muy interesante, a mí me gusta muchísimo. La historia de David es una historia muy interesante. Si alguno de ustedes ha escuchado la historia de David, en su totalidad es una historia súper interesante. Pero esta es la parte de la historia que más se escucha de la vida de David. Y es el encuentro con Betseba. Es el encuentro con Betseba. Es ese día que David se levanta en la mañana, sale afuera, ve a esta mujer bañándose, le dice a sus súbditos que le traigan a esa mujer y él se acuesta con ella. No dice nada de la mujer, no dice si ella estuvo de acuerdo en acostarse con él o si fue una violación, no dice absolutamente nada, simplemente dice que David la tomó, estuvo con ella y embarazó a esa mujer. Y la Biblia es tan y tan precisa cuando habla que dice que ella acababa de pasar su ciclo menstrual cuando le estaba bañando. Un detalle que quizás nadie quiere escuchar, pero sí. Él la toma, la lleva a su palacio, está con ella, ella sale embarazada. David, al darse cuenta que ella está embarazada y saber que ella está embarazada, manda a buscar a su esposo, Urías, estaba en la guerra, lo manda a traer. Le dice que vaya a descansar, esperanzado en que él llegue a su casa y se acueste con su mujer y él poder escaparse de lo que él había creado ya. Mas sin embargo, Urías lo que hizo fue acostarse en el frente del templo y durmió afuera toda la noche. Al otro día, David, al darse cuenta, llama a Urías al templo, lo invita a comer, lo invita a beber, lo emborracha, esperando que esta vez sí vaya a su casa y esté en su casa con su mujer. Y él vuelve y se acuesta afuera del templo. Las palabras de Urías fueron estas: yo no puedo pensar que yo estoy comiendo, bebiendo en mi casa, tranquilo con mi mujer, si mis hombres y mis jefes están en la guerra. Mas David estaba muy tranquilo. David los vuelve a enviar a la guerra y envía una carta con él. Con él mismo envía una carta que él se le entrega a su superior. La carta decía: pon a Urías al frente de la batalla para que muera. Llegó muy cerca de la muralla del enemigo. Flechas lo traspasaron, Urías muere. Él lleva a su mujer, la mujer de Urías, a la casa a vivir con él. Y llega Natán. Natán es un profeta de Dios. Cuando Natán se presenta donde David, le hace esta historia y dice: había dos hombres, uno rico que tenía muchas ovejas y tenía mucho ganado. Había un hombre muy pobre que solo tenía una oveja. Esta oveja de este hombre pobre comía con él, bebía de su vaso, dormían en el mismo cuarto. Disfrutaban de esa oveja él y sus hijos. La quería como si fuera una hija. Mas un día llega un visitante a casa del rico y el rico no quiso matar ninguna de sus ovejas y ninguna de sus vacas. Fue y tomó la oveja del hombre pobre
la mató y comió de ella. Las palabras de David. ¿Cómo? Dijo, juro por Dios que si cojo a ese hombre, lo mato. Y si no, hago pagar 4 veces esa oveja que tomó. Natán le dijo, ese eres tú. Había tomado la mujer de un hombre que confiaba en él, de un hombre que daba todo por el ejército y por él. Inclusive es interesante que Urías es la abreviación de Yahweh. Jehová es mi luz. La integridad de ese hombre como la de nadie. ¿Por ellos o por mí? Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué yo juro? ¿Por qué yo tengo que jurar? ¿Por qué yo tengo que prometer? Si tengo que hacerlo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Lo hago por la persona que me está escuchando para darle credibilidad a lo que digo? ¿O lo digo por mí para darme credibilidad a mí mismo? ¿O quiero que la persona jure o prometa hacia mí porque quiero estar seguro de que esa persona cumple lo que dice? ¿O esa persona me da la satisfacción a mí de que yo puedo estar tranquilo? ¿Alguno de ustedes en algún momento, alguien ha fallado una promesa a ustedes? Ahora la pregunta es, ¿cuántas promesas ustedes han fallado? Tanto. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué prometo si no puedo cumplir? ¿Prometo cosas que son muy grandes para mí? ¿Las que no tengo la capacidad de poder cumplirlas? Porque cabe la posibilidad de que muchos de nosotros juremos o prometamos algo porque es la costumbre de hacerlo. Oh, yo te prometo que lo voy a hacer. O en las anteriores que dije. Yo creo que nosotros no tenemos la necesidad de prometer. No por quién sea la otra persona, sino por quien yo soy. Para nosotros que somos cristianos, hijos del Dios Altísimo, hemos sido lavados con la sangre de Jesús. La integridad es una de las cosas más grandes que tiene un cristiano. Si en algún momento ustedes han escuchado que a un cristiano lo llaman hipócrita, o yo no voy a la iglesia porque ahí está llena de hipócritas. Los hipócritas no solamente están en la iglesia, lamento decírtelo, también están en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Porque el problema con el ser humano, y a veces no lo queremos admitir, es que lo que decimos no hace juego con la vida que vivimos. Y eso nos convierte en hipócritas. Además de esas pequeñas promesas que hacemos que no cumplimos, la forma de nosotros comportarnos a veces, la forma de nosotros decir las cosas, no es lo que se espera de un cristiano. No que no pueda fallar, porque aparentemente David falló. Y David es conocido como varón conforme al corazón de Jehová. El problema no es fallar. El problema es si tienes la capacidad de enmendar cuando fallas. Porque ahí es donde se requiere la verdadera integridad y valentía y honestidad para hacerlo. Porque es muy fácil que yo te diga voy a hacerlo y después no hacerlo. Es darte la cara después que digo Yo soy fiel creyente, donde quiera lo digo. Y esto no es algo que es muy viejo para mí, esto hace poco que lo empecé a hacer. Pero soy creyente de que es mi sí, cuando digo que sí, sí lo voy a hacer. Pero si no lo quiero hacer, digo que no. Lo he dicho, yo creo que hay personas aquí que me han escuchado cuando digo que el no es una palabra muy común, debería ser usada más a menudo.
Porque para que estés ofreciendo cosas que no vas a hacer, mejor di que no lo vas a hacer. Amén. No quiero, no me interesa, no me importa. No pido excusas tampoco, porque las excusas solamente defienden al que las dice. Tuve una vez una conversación muy interesante con una persona inconversa. Nos conocimos en el parque jugando, y cuando yo voy a jugar, solo por jugar, a mí no me importa quién gana y quién pierde, ni cuántas carreras, ni nada. El propósito para mí es entretener. Si me voy a poner muy en ley, no voy a disfrutar de lo que estoy haciendo. Simplemente entonces es ponerme la carga de que, ¿cuándo está el juego? No, y no me gusta eso. Y él me pregunta que si yo uso un árbitro, alguien que cante las bolas extra, y aquellos que saben de pelota un poco. Y le digo que no, que lo hacemos nosotros mismos. Y él me dijo, ¿y cómo yo voy a confiar en ti? Alguien que yo nunca había visto, no lo conocía, es la primera vez que nos conocemos, y él me dice, ¿cómo voy a confiar en ti? Mi respuesta fue, ¿acaso te he fallado alguna vez? Y me dice, no, porque no te conozco. Y yo digo, pues dame el beneficio de la duda. ¿Por qué me estás juzgando si todavía no sabes quién soy? Que alguien nos mintió primero, porque alguien nos falló primero. Eso es suficiente para no confiar en una persona. Pero te voy a decir algo como cristiano que eres. Dios ha perdonado todas y cada una de tus fallas, y nosotros se supone que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Así que si alguna vez alguien te falló, dale esa segunda oportunidad. Dale una tercera. Ya para la tercera vas a estar acostumbrado. Ya no va a importar si lo hace o no. Ya vas a estar preparado. Dice, no lo va a hacer, ya está bien, ya yo estoy ready para eso. Mi segundo punto. Por mí y para Dios. El primero, por ellos o por mí. El de ahora, por mí y para Dios. Hay dos personajes muy interesantes en la Biblia. Uno se llama José. Ese fue el que terminó en Egipto. El otro se llama Daniel, el que terminó en Babilonia. José sobrevivió a la casa de Potifar cuando fue esclavo. Sobrevivió a la cárcel cuando estuvo preso. Vivió en el palacio con el faraón y sobrevivió a todas estas cosas. ¿Por qué? Por ser honesto, por ser íntegro. Pero la integridad de él iba mucho más allá de lo que él pudiera querer o de lo que la esposa de Potifar pudiera querer. Porque a la hora que la esposa de Potifar quiso acostarse con él dijo, no, me voy. Porque mi Dios no se merece esta infidelidad. No dijo porque Potifar no se lo merece, dijo porque Dios no se merece que yo haga esto. Cuando estuvo preso, fue el mejor preso, al punto que un preso lo pone encargado de los demás presos. Y de ahí sale un muchachito que llegó a los 17 años a Egipto. Habían pasado 13, tenía 30 años, de los cuales, de esos 17 que pasó, 3 estuvo preso. Los otros 12 estuvo en casa de Potifar como esclavo. Llegó al palacio y se hizo el segundo en mando en Egipto. Daniel, con 17 años aproximadamente también, de 15 a 17 años tenía Daniel, cuando Babilonia tomó a Jerusalén, se llevó 10,000 jóvenes. Entre los 10,000 jóvenes y la gente más fuerte, se llevó a Daniel. Daniel fue tan fiel a Dios que no quiso ni comer la comida del rey, porque dice, yo no como la comida del rey porque sería indigno que yo coma la comida del rey, cuando yo sé que esa comida se la ofrecen a dioses.
se negó a comer la comida del rey. Cuando lo pusieron en el foso de los leones, nunca perdió la confianza. Y sus palabras fueron: si Dios quiere, Él me saca de aquí. Y Dios cerró la boca de los leones. También se convirtió en uno de los grandes en el palacio. Sirvió múltiples reyes, todos paganos, y nunca se contaminó. Daniel y José son el prototipo de un cristiano. Son el prototipo de Jesús. No importando las circunstancias, no importando dónde estaban, con quién trabajaban, su fidelidad no estaba dirigida a un hombre o a algo en específico. Su fidelidad estaba dirigida a Dios. Y es el trabajo duro de un cristiano. No es agradarle a alguien en particular, es poder agradarle a Dios. Yo creo que cuando nosotros buscamos en nuestro interior y podemos agradar a Dios de la forma correcta, el resto del mundo va a ser agradecido. El que entiende tu honestidad, tu integridad, tu honradez. El que no lo entiende, no. Pero para el que pueda entenderlo, vas a verlo. Ellos van a notar la diferencia. Porque en tu trabajo van a decir: este tipo no trabaja como trabaja todo el mundo. Este tipo íntegro en su trabajo. O cuando su palabra la dice, la cumple. Y empieza por algo tan sencillo como eso, por cumplir aquellas cosas que prometemos. ¿Voy a ir? Sí, voy a ir. Y si no puedes ir, busca la forma de comunicarte con esa persona y decirle: hey, no voy a poder. Pero triste es dejar a alguien esperando y que no sepa qué pasó. Porque eso me ha pasado a mí. Yo he dicho que sí, que voy, y después pasa algo mayor. Si es algo con mi esposa o mis hijos o algo que necesito atender, tengo que atenderlo. Si no tiene la importancia que necesita, si tiene la importancia que necesita, tengo que saber cómo manejarlo o cambiar la opción. En eso creo que estoy siendo mejor. Todavía en otras cosas tengo problemas de honestidad. Y me duele sincerarme que tengo más problemas de integridad hacia Dios que hacia el hombre. Que donde más fallo es aquellas cosas que quiero hacer para Dios y no puedo hacer. Y no porque no puedo a veces, es porque yo mismo no las hago. Que tu sí sea sí y tu no sea no. No por ellos ni por mí, sino por quien yo soy y para quien yo sirvo. Para Dios. Sé quién soy en Cristo. Me mantengo íntegro y honesto, porque lo hago para Dios. Nadie determina mi integridad. Otra persona no determina cuán íntegro tú eres. Ninguna situación debería cambiar tu integridad. Es mi bandera, mi integridad, en mi diario vivir. No depende si alguien me está viendo o no me están viendo para ser íntegro. Porque mi Dios siempre me está viendo. Y la recompensa de lo que hago en secreto, Dios la hace pública en mi vida. Puedo fallar, pero haré lo que sea posible para restablecer mi fallo. Porque después de todo, a quien le debo todo es a Dios. Seré íntegro hasta el final, porque quiero agradar a Dios sobre todas las cosas.